Las fosas nasales son dos cavidades que se encuentran en el interior de la nariz. Su función es permitir la entrada del aire, el cual se humedece, se filtra y se calienta a través de unas estructuras llamadas coronetes. Los pelos y las secreciones de las glándulas impiden la entrada de polvo y de otros cuerpos extraños. La membrana la podemos diferenciar en dos partes, una de ellas llamada la pirizuela roja, que tiene una función de humidificar y elevar la temperatura del aire, y luego está la pirizuela amarilla, que contiene las terminaciones de los nervios sensitivos olfatorios. Luego encontramos la boca, que se considera una vía secundaria ya que no interviene directamente en la respiración. Y le sigue la faringe, que es un tubo que conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago y conduce el aire hacia la laringe, así como el alimento de la boca al esófago, y participa en el importante proceso de la fonación, que luego explicaremos más abajo. La laringe es un órgano hueco formada por 9 cartílagos que permiten que esté siempre abierta. Está situada entre la faringe y la tráquea. Su entrada está regulada por la epiglotis, evitando que entre comida hacia los pulmones. Su función es permitir el paso del aire hacia la tráquea, bronquios y pulmones, y el paso del alimento hacia el esófago y el estómago. También participa en el proceso de la fonación. Los movimientos de los cartílagos de la laringe permiten variar la longitud, tensión y grado de apertura entre las cuerdas vocales, produciendo una variación en el tono de los sonidos originados por el paso del aire a través de ellos. La tráquea es el conducto que une la laringe con los bronquios, por el cual fluye el aire. Su estructura está formada por 16 cartílagos en forma de C. Posee una túnica externa, que está formada por cartílago, y una capa de fibras musculares suaves. Por otra parte, hay una túnica interna que es de carácter mucoso. Tienen esta forma para brindar una vía abierta y no influir en los movimientos peristálticos del esófago, que se encuentra pegado a la laringe por la zona abierta de la C. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas en forma de árbol. Separa el aire inhalado en los dos pulmones. A partir de la tráquea nacen los bronquios. Estos bronquios se dividen en primarios, derecho e izquierdo, y más tarde en secundarios y terciarios. Cada vez las ramificaciones de los bronquios se van haciendo más pequeñas. El bronquio derecho se divide en 3 ramas de menor calibre: superior, medio e inferior. El bronquio izquierdo se divide en 2, superior e inferior. Más tarde llegan los bronquiolos, que son las pequeñas vías aéreas que dividen los bronquios. Se encargan de controlar la distribución del aire de los pulmones. Se distinguen los bronquios terminales y los bronquios respiratorios. La pared es únicamente musculatura lisa. La red bronquial contiene cilios en la superficie interior para ayudar a mover el aire y retener alguna partícula a través del sistema. Los alvéolos, su función principal es el intercambio de gases. Son unas cavidades en forma globular que forman racimos al final de los bronquiolos, con una pared muy delgada que permite el intercambio de gases. Las paredes tienen esfínteres de músculo liso para controlar la entrada y salida del aire. Los alvéolos están formados por un tejido epitelial constituido por neumocitos. Por la superficie del alvéolo hay una abundante red de capilares sanguíneos. Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno procedente del aire y a su vez la sangre se desprende del dióxido de carbono por el cual pasa el aire. Este intercambio se produce mediante la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos que forman los pulmones. Se ubican en la caja torácica. Están formadas por bronquios unidos por tejido conectivo que bifurcan hasta la altura de los alvéolos. La difusión alveolocapilar es el proceso de intercambio de los gases O2 y CO2, es decir, oxígeno y carbono dióxido, que se realiza en los alvéolos a través de la barrera alveolocapilar durante la respiración. Consiste en que las moléculas se desplazan desde donde hay más concentración hasta donde hay menos, es decir, las concentraciones se igualan. El aire de dentro de los alvéolos tiene mayor concentración en oxígeno. En cambio, la sangre que llega de las arterias pulmonares tiene el CO2, es decir, el carbono dióxido, que han soltado las moléculas en su metabolismo.
Los músculos intercostales son los músculos que están situados en el costado o tórax, rellenando el espacio entre las costillas. Tienen formaciones membranosas. Para cada espacio intercostal se describe un músculo intercostal externo, medio e interno. Como hemos dicho antes, el diafragma es un músculo que al momento de contraerse se desplaza hacia abajo agrandando la caja torácica, empujando el contenido. El abdominal hacia abajo y hacia adelante, de forma que la dimensión vertical del tórax aumenta. Esta acción es la principal fuerza que produce la inhalación. Es decir, la inhalación o la inspiración consiste en introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones. En el dibujo de la derecha está representada la exhalación que se da cuando el aire sale de los pulmones, es decir, es un fenómeno opuesto a la inspiración, durante el cual el aire que se encuentra en los pulmones sale de estos. Es una fase pasiva de la respiración porque el tórax se retrae y disminuye en todos sus diámetros, sin intervención de las contracciones musculares, volviendo a recobrar el tórax su forma primitiva, y los músculos puestos en juego al dilatarse el tórax se relajan en esta fase y las costillas vuelven a su posición inicial, así como el diafragma.